habla, pero ese mensaje no es solo para uno, es para la iglesia también. Hoy nos vamos a centrar, hermanos, en un libro muy hermoso del Antiguo Testamento que es el profeta Habacuc. Y muchos de nosotros vamos a ver un paralelo con ese libro y el tema que trata, de que en algún momento de nuestras vidas hemos cuestionado a Dios, de acuerdo a diferentes situaciones por las que pasamos, que no entendemos, que nos agobian, que se salen de nuestras manos y de nuestras capacidades, y le hacemos preguntas a Dios. ¿Alguna vez usted le ha hecho preguntas a Dios? ¿Cierto que sí? Y oramos y muchas veces no vemos la respuesta de parte de Dios, ¿cierto? Y quizás llevamos varios tiempo orando por algo en común y le damos en oración y no vemos la respuesta de Dios. Y llegamos a pensar que Dios está enojado con nosotros, que se ha desentendido del tema, que está por allá muy ocupado, que no le interesan mis necesidades. ¿Alguna vez le ha pasado eso, hermanos? ¿Sí? Hace unos días me encontraba así y le oraba a Dios y le hacía algunas preguntas en relación a temas personales, pero también le hacía algunas preguntas en relación a su segunda venida, porque a mí me apasiona ese tema, hermanos, la segunda venida del Señor. Y vivo muy pendiente de lo que ocurre en el mundo porque el Señor dijo que daría señales. Veo las noticias más por ver qué está pasando en el Oriente, porque ahí hay mucha profecía que se está cumpliendo y no nos damos cuenta. La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos y nosotros. Y yo hacía cuentas, hermanos, le hacía preguntas al Señor sobre su segunda venida. Le decía: Señor, ¿cuánto tiempo falta para que vengas por la iglesia? Yo quisiera que fuera ya. Y hacía cuentas de las dispensaciones en las cuales se ha manifestado el Señor. Y hacía cuentas desde la creación hasta el diluvio, más o menos 1700 años. Desde el diluvio hasta la liberación del pueblo de Israel y de la ley a Moisés, más o menos unos 1000 años. Desde la conquista de la tierra prometida hasta la reconstrucción del segundo templo, más o menos unos 900 años pasaron. Y desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos, más o menos 2000 años. Es decir, que el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia es más. Esto evidencia la misericordia de Dios, hermanos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y yo le decía al Señor que ya hay mucha maldad, porque la Biblia dice que la maldad aumentará antes de que venga el Señor. Yo le decía: ya hay mucha maldad, Señor, y esta maldad ya está clamando por justicia, como sucedía en Sodoma y Gomorra. Y le decía: ¿qué más hace falta, Señor? Y el Señor me llevó al libro de Habacuc a responderme, hermanos. Y hoy vamos a iniciar un estudio de este libro y vamos a ver hasta dónde nos deja avanzar el tiempo. Y vamos a entender qué nos quiere enseñar el Dios a través de esta profecía de Habacuc. ¿Cuántos han leído Habacuc? Hermano, es corto, no tiene sino 3 capítulos. Y el libro del profeta Habacuc, cuyo nombre no es muy claro su significado, muchos dicen que significa abrazo o el que abraza, otros dicen que es ceñir o ceñido por Dios, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es el mensaje de parte de Dios que tiene para nosotros hoy en día. Entonces vamos a ver que este libro es muy diferente a todos los otros libros proféticos, porque cuando usted estudia la profecía, ve que Dios llama a un hombre fiel, le da una visión, Dios lo busca, le da un mensaje para que le dé ese mensaje al pueblo. Casi siempre era exhortación, hermano, por infidelidad del pueblo. Pero en el caso del profeta Habacuc es muy diferente. Es el profeta Habacuc el que ora y clama a Dios y Dios le responde. Esa es la diferencia.
Entonces, Habacuc vivió en una época, hermano, ustedes recuerdan que Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Habacuc estaba en el reino de Judá, en Jerusalén, poco antes del exilio que ocurrió por medio del imperio persa por el Nabucodonosor. Y Habacuc está allí durante el reinado de los hijos de uno de los mejores reyes que tuvo Judá, que fue Josías, que fue uno de los mejores reyes. Y allí estuvo primero su hijo Joacás, pero a este lo cogió el faraón de Egipto, lo apresó y puso en lugar a un hermano de él, Eliaquín, y a ese le cambió el nombre por Joacín. En esa época se encontraba Habacuc en ese reino. Entonces vamos a aprender de las preocupaciones del profeta, vamos a aprender del descanso de él en Dios y lo que él nos quiere enseñar. Amén. ¿Cómo tienen su corazón hoy para recibir la palabra? Entonces vamos a orar por eso y le vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, aquí estamos una vez más reunidos en nombre de nuestro amado Cristo, Señor, para que tú nos hables, Señor. Nadie más que tú conoce nuestros corazones, nadie más que tú conoces nuestra situación, nuestra necesidad espiritual. Y aquí estamos, Rey hermoso, porque tu palabra es vida, porque ella es todo lo que necesitamos nosotros, Señor, porque ella es el pan de vida, como dijo tu palabra, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y aquí estamos, Señor, para recibir ese pan de vida, esa palabra que necesitamos, que quizás muchos la estaban anhelando, Señor, oír. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Cristo, Señor. Amén. Para la época en que Habacuc se encontraba en este reino, hermanos, había el pueblo entrado en una profunda corrupción. El pueblo que debía ser el heraldo de Dios, era ese pueblo que estaba haciendo que Dios fuera blasfemado. Era un pueblo que no había seguido el ejemplo del rey que hizo las reformas y trajo un alivio a esa nación. Habían olvidado todo eso, hermanos. Y en medio de esa inmoralidad que había en la época, en medio de esa corrupción espiritual, había un hombre fiel, había un hombre justo, había un hombre dándose de cuenta de todo eso, hermanos, el profeta Habacuc. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Este hombre sufría en medio del pecado del pueblo. Él no era ajeno a lo que veía. Y siempre en medio de ese pueblo que se olvida de Dios, de ese pueblo que deja a un lado a Dios, hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel, siempre hay personas que son temerosas de Dios, que le creen a Dios y que están ahí. Es una minoría que teme a Dios y que honra a Dios. Ojalá que nosotros hagamos parte de ese remanente, hermanos, y que seamos como el profeta Habacuc. Y vamos a introducirnos en este hermoso libro. No creo que avancemos más de los primeros 4 versículos, pero quiero que me acompañen allá al libro del profeta Habacuc y vamos a ver esto tan hermoso que hay en este libro, hermanos. Y dice el primer versículo así: la profecía que vio el profeta Habacuc, y vea el segundo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada
y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces vemos que empieza el primer versículo diciendo que la profecía que vio el profeta Habacuc, y lo que él ve es más en relación a la respuesta que Dios le da a él, que no lo alcanzamos a ver hoy, ¿sí? Pero vamos a estudiar los versículos 2, 3 y 4. Y vamos a ver cómo empieza este profeta clamando a Dios. Y empieza haciéndole una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a ver, hay quienes dicen que son las quejas de Habacuc, pero es una oración. Y mira esa oración cómo empieza. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Entonces esta expresión de él, ¿hasta cuándo?, nos revela muchas cosas, hermanos, que habían en el corazón del profeta y lo que incomodaba al profeta. Y ese hasta cuándo nos lleva a entender que él lleva bastante tiempo en ese clamor, que él lleva bastante tiempo. Y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y lanza una pregunta a Dios, que muchos la ven como una queja o que está confrontando a Dios, pero no es así. Porque muchas veces nosotros le hacemos preguntas a Dios, ¿cierto? Y yo estudiando esto veía que a Dios no le incomodan nuestras preguntas, hermano, cuando esas preguntas salen de adentro de nuestro corazón en relación a algo que a Dios también no le agrada, hermanos. Podemos preguntarle al Señor, ¿sí? Y el profeta Habacuc nos enseña aquí, hermano, lo que es la verdadera actitud que debe tener un hijo de Dios ante el pecado, ante la injusticia, ante todo el sistema corrupto que lo rodea. Él nos va a enseñar la actitud que debemos tener nosotros ante esos, hermanos. Por eso él dice, ¿hasta cuándo? Es una expresión que denota la insistencia de su oración, hermanos, pero también la confianza que él tenía en Dios. Porque ese hasta cuándo significa que él lleva todo eso ¿a dónde? A la fuente que tiene la solución, a la fuente de donde viene la sabiduría, la solución a lo que él está viendo. Es como cuando usted necesita un favor de alguien, ¿no? Le dice, venga, ¿hasta cuándo me va a hacer el favor? ¿Hasta cuándo me va a escuchar? ¿Sí? Porque usted sabe que en esa persona está la solución. Y la pregunta es, ¿a quién acudimos nosotros en nuestras dudas espirituales? ¿A quién acudimos nosotros en nuestros temores, en nuestras tristezas? ¿A nosotros mismos? ¿O a amigos o personas que no tienen la sabiduría de Dios? El profeta aquí cuando dice hasta cuándo es porque ya le viene orando mucho al Señor sobre ese asunto y porque sabe que en él está esa respuesta que necesita esa comunidad, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevas orando por algo y no has visto la respuesta de parte de Dios? Yo llevo mucho tiempo orando por algo, hermanos. Y esto me confortaba, hermanos, porque la oración es solo una batalla en esas guerras espirituales, hermanos, que estamos llamados a hacer todos los días, hermanos. Es solo una batalla, pero tenemos que insistir hasta que ganemos la guerra, hermanos. ¿Se acuerdan de la viuda? Que el juez no le respondía y no le hacía justicia. ¿Qué hacía esa viuda? Hasta que lo cansó, hermanos. Entonces, no desmayemos en las batallas espirituales, hermanos, hasta que veamos la respuesta de Dios. Siga ahí, hermanos. No desmaye, no se desanime. Pero también vemos que hasta cuándo deja ver algo de los sentimientos de este profeta. ¿Y sabe qué era, hermanos? La indignación
por todo el pecado y la corrupción que él estaba viendo. Él no estaba contento allí, él no estaba relajado allí, él estaba, hermanos, preocupado, no le gustaba lo que veía, ¿sí? Y vemos que es la oración de alguien que realmente tiene una comunión con Dios. Porque cuando tenemos una comunión con Dios, ¿qué hacemos? Discernimos entre el bien y el mal, que era lo que enseñaba Alejito, creo que hace 8 días, ¿cierto? El pastor Alejandro. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos en esa área? Porque en nuestra vida sin Cristo, el sistema corrupto de la sociedad no nos molestaba, ¿cierto? De hecho, participábamos de muchas cosas de esas corruptas y hasta nos deleitábamos. No diferenciábamos entre el pecado y la santidad. No diferenciábamos entre lo que ofende a Dios y lo que le agrada a Dios. Pero cuando viene el evangelio a nosotros, ¿qué hace? Quita el velo, hermanos. Porque allá en el mundo a muchas cosas lo ven normal. Dicen, no, eso no es pecado, eso es normal. ¿Pero por qué? Porque esas personas no conocen a Dios, hermanos. Pero el evangelio, ¿qué hizo? Vino a nosotros y nos mostró primero lo pecadores que éramos y lo incapaces que éramos de salir de ahí. ¿Y a dónde nos llevó? A la cruz de Cristo. Entonces ahora cuando vemos lo que hace el mundo y lo que vive el mundo, ¿qué siento yo ahora que soy un hijo de Dios ante la corrupción y el pecado y la maldad que hay allá afuera? ¿No siento nada? ¿Me es indiferente? Creo que eso es normal. No me preocupa. Creemos que eso ya no tiene solución, que no está en mis manos y para qué me desgasto en eso. ¿O nos hemos acostumbrado a lo incorrecto? Porque un hijo de Dios actúa como el profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver lo que enseña ese profeta, hermanos. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? ¿Solo se basan en nuestros intereses personales o incluimos en nuestras oraciones el pecado del mundo? Porque el profeta llevaba mucho tiempo clamando por eso dice, ¿hasta cuándo clamaré, oh Jehová, y no oirás? Ese hombre tenía las rodillas peladas, hermanos. Pero él no se conformaba, él no se desanimaba, él no dejó de orar. Entonces la oración de ese profeta muestra su indignación de todo aquello que va en contra de la verdad de Dios, hermanos. Y eso debe ser igual para nosotros. Debe haber indignación de todo lo que vemos que va en contra de las verdades de Dios. Y nos debe incomodar, hermanos. No debemos acostumbrarnos a eso. Porque, ¿qué diferencia hay entonces entre la luz y las tinieblas? ¿Por qué me llamo hijo de Dios? Si eso no me fastidia, no me molesta. Entonces el profeta usa 2 términos en su oración, hermanos. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? No era una oración normal, hermanos. Esta palabra clamaré significa lanzar gritos, alaridos, gemir, ¿sí? No es una oración ahí por cumplir, no es una oración como para que Dios vea que estoy orando, no es una oración mecánica, no es una oración por un capricho personal de Él, como muchas veces son nuestras oraciones, ¿cierto? Caprichos personales. ¿Y por qué ora así este profeta, hermanos? De esa forma tan intensa. Porque quizás Habacuc había disfrutado de las reformas que había hecho el rey Josías. Porque si usted lee la historia por allá en el libro de los Reyes,
Cuando Josías muere, sube su primer hijo y no dura sino 3 meses en el reinado, hermanos. Y ahí se lo lleva el faraón de Egipto y pone al otro hermano de él. Entonces, es muy probable que el profeta Habacuc estuvo cuando el rey Josías restableció la ley al pueblo y la adoración. Entonces él podía hacer un paralelo entre lo que había vivido con el rey Josías y lo que estaba viendo ahora. Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermanos? Que solo el que conoce la santidad de Dios le incomoda el pecado, hermano. Solo el que conoce las verdades de Dios, hermano, se siente mal ante la corrupción, ante la inmoralidad, ante la injusticia. Por eso él oraba así, hermanos, porque él conocía la santidad de Dios. Entonces tenemos que analizar cómo son nuestras oraciones, porque para los que no conocen a Dios, no hay ningún problema y cada quien adore como mejor le parezca. Sí, ustedes no han escuchado que dicen, ustedes lo adoran de una forma y nosotros lo adoramos de otra. Pero ¿qué dice Dios? Que Él quiere que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces solo el que conoce la santidad de Dios se incomoda cuando la adoración a Dios es pragmática. Cuando se toman cosas del mundo y se le añaden a la adoración de Dios, solo el que conoce la santidad de Dios se incomoda. El que no le importa. Por eso usted ve en las redes cultos que parecen más una discoteca que una adoración a Dios. Parecen más una izada de bandera que una adoración a Dios. Y solo el que conoce la santidad de Dios le molesta eso, hermanos. Así era el profeta Habacuc. Él no estaba contento donde estaba. Y vamos a ver las palabras. Y él dice, y no oirás, clamaré a ti y no oirás. O sea, ese profeta se incomodaba por el silencio de Dios, hermanos. Y a veces nosotros experimentamos el silencio de Dios, ¿cierto? En nuestras oraciones. Señor, llevamos clamando años por esto. ¿Qué pasa, Señor? Y muchas veces ese silencio nos desanima, nos perturba, nos entristece, como le pasaba al profeta. Creemos que Dios no está ahí, pero no es así, hermanos. No es así. Mire lo que dice el Salmo 34, 17. Salmo 34, 17 dice: claman los justos a Jehová, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas ¿qué? Sus angustias. Pero ¿quiénes son los que claman? ¿Cuál es la oración que oye el Señor? La de los justos, hermanos. Porque hay un estudio de la oración infructuosa, que un día esto les voy a enseñar de esos, hermanos. ¿Cuál es la oración que el Señor no escucha? ¿Y por qué muchas veces llevamos tiempo orando y el Señor no la escucha? Porque aquí dice, claman los justos, no cualquiera. La oración que Él oye es la oración del justo. ¿Y qué? Y nos libra, hermanos. Entonces vamos a ver también que el Señor sí nos escucha. Lo que pasa es que Él no responde en nuestros tiempos, hermanos. Es en el tiempo de Él. Y nosotros somos justos, ¿por qué? Por lo que hizo Cristo por nosotros. Él fue el que nos justificó ante el Padre. Entonces podemos acercarnos a Él confiadamente, hermanos, y orar. Y dice el profeta también: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti. Aquí utiliza otra expresión que es daré voces. Esto significa dar alaridos como alguien que pide socorro. Eso significa dar voces. Entonces vemos que la oración del profeta era algo que salía de lo más profundo de sus entrañas, hermanos. De lo más profundo de su corazón. Había un dolor en su interior para que él orara de esa forma, hermanos. ¿Cuántos hemos orado así, hermanos?
Dios sabe que yo he orado así, hermanos. ¿Y sabe por qué? Por mis hijos. Con llanto, con clamor, hermanos. Porque no me gusta ver la condición espiritual de mis hijos, hermanos. Y uno llora en la presencia de Dios, hermanos. Y muchas veces nuestras oraciones no son respondidas por eso, hermano, porque son oraciones simples. Son oraciones como para salir del paso. Son oraciones de afán, es que ya me tengo que ir y, Padre, ya. Son oraciones sin pasión. Son oraciones como para cumplir. No son oraciones de las cuales se siente ese dolor delante del Señor. Se nos olvida que Él todo lo conoce y conoce las intenciones del corazón. Él sabe con qué intención estamos orando y cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gemir y dar voces como lo hacía el profeta. Y dice, a causa de la violencia y no salvarás. El profeta no entiende por qué el Dios de justicia no actúa. ¿Por qué el Señor permite que eso esté ahí? ¿Por qué hay tanta maldad? Y vamos a ver que esta es una de las preguntas con la cual la mayoría de las personas cuestionan a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Se han escuchado? De hecho, hermano, eso es uno de los argumentos de los ateos para negar la existencia de Dios. Ellos dicen, si Dios existiera, no existiría la maldad. Eso dicen los ateos. Y culpan a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban violando a esa niña? Pero como dijo Albert Einstein, hermanos, la maldad no es porque Dios no exista, es por la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Entonces, hermanos, hay una pregunta que hacernos aquí, hermano, que hacernos nosotros. ¿Dónde está la respuesta de todo lo que no nos gusta y vemos como le pasaba al profeta? En Dios. En Dios está la respuesta, hermanos. Y vamos a leer Lucas 18 del 7 en adelante. Lucas 18. Porque hay veces decimos, ¿dónde está Dios? Por tanta injusticia que hay, por tanta maldad. Pero vamos a ver que Dios está tomando nota de todo eso, hermanos. No se escapa nada. Y dice así, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dice el 8? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí era cuando la viuda estaba orando, y aquí viene la enseñanza del Señor, ¿no? El Señor sí nos está escuchando, hermanos. El Señor sí está tomando nota y el Señor va a hacer justicia. Por eso no se canse de orar, no desmaye, no perdamos la esperanza en Dios por falta de respuesta, hermanos. No desmayemos, no desconfiemos de Dios, hermanos. Hagamos como el profeta, clamemos y demos voces, que el Señor nos dejará ver su misericordia, amén. Vamos a ver el versículo 3. Dice el profeta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta hace otra pregunta, hermanos, a Dios sobre lo que él ve. ¿Y qué ve el profeta? Ve iniquidad, violencia, pleito y contienda. Y hay algo muy importante para resaltar aquí en esta pregunta que hace el profeta por lo que él está viendo. Esa palabra iniquidad se refiere allá como a la maldad extrema, abominable, como esos hombres que matan a una mujer porque no los ama, ¿no? Eso da como rabia, ¿cierto? Y vemos que aquí el profeta
ve todo eso, pero él no es un testigo curioso de los hechos, hermanos. Él no es alguien que observa para criticar, no es alguien que observa ahí para denigrar, para extender el chisme, como vemos hoy en día, ¿no? Usted ve a alguien que le está pegando a otro, y la gente dice, y venga que esto le puso bueno. Dele, dele. ¿Sí o no? No, el profeta no es ese tipo de testigo, hermanos. Es alguien que conoce la santidad de Dios. Y cuando ve eso, ¿qué siente? ¿Qué sentimos nosotros hoy en día cuando vemos a un hombre pegándole a una mujer? Hermano, eso incomoda, eso, ¿cierto? Eso le da a uno, le mueve el corazón, hermanos. Y hoy el día en el mundo que habitamos, ¿cómo está, hermanos? Tiene un nivel de degradación moral peor que la que vivía Habacuc, hermanos. Peor. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto como hijos de Dios? O ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque el profeta veía lo que pasaba a su alrededor, hermanos, y en base a eso oraba. ¿Por qué me haces ver? O sea, para él era incómodo eso, hermanos. Y uno ve hoy en día cómo le incomoda eso a uno antes. Es la maldad, la violencia, las malas palabras. Antes uno en una conversación esa grosera con los compañeros de trabajo, amigos, las groserías no le incomodaban a uno, ¿cierto? Pero ahora qué incómodo es ver a una persona decir groserías, ¿cierto? Y él decía, ¿por qué me haces ver? Hermanos, para el que es justo, ver eso no es bueno. Eso incomoda, eso fastidia. ¿Sí vieron el caso de un celador que le llamó la atención a dos hombres que se estaban besando en un centro comercial? Ya lo tienen en voz de todos. Porque hay gente que se acostumbró a la maldad, hermanos. Y cuando alguien llama la atención por la maldad, le caen encima, hermanos. Quizás el profeta estaba cansado de decirle a ese pueblo, mire, ustedes lo que están haciendo ofende a Dios. Quizás hasta lo habían golpeado. Y él sufría y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me permites ver esto, hermanos? Y dice, iniquidad es maldad al extremo, hermanos. Entonces, este clamor del profeta manifiesta que cómo es posible que ante tanta maldad haya tanto silencio de Dios, dice él. Y él llevaba mucho tiempo sufriendo por esto, hermanos. ¿Cuánta maldad hay en nuestro alrededor? ¿Cuántos familiares tenemos que están separados de Dios? ¿Estamos orando por ellos? ¿Sabe usted que si un familiar suyo se muere sin el evangelio se pierde por siempre? ¿Y están a su alrededor? Quizás usted hasta comparte con ellos, pero a usted debe dolerle la condición de ellos, porque al profeta le dolía eso, hermanos. Debe doler, hermanos, y debemos, vamos a ver ahorita, hacer lo que hacía el profeta, hermano. ¿Cuántas veces oramos por nuestros familiares que no conocen a Cristo? Porque si usted no ora por sus familiares, pues menos va a orar por el mundo, hermanos. Si a usted no le duele la condición espiritual de su familia, pues menos le va a doler la condición espiritual de la gente que está allá afuera. Entonces es un llamado de nosotros, hermano, porque la ausencia de oración y de la predicación del evangelio por parte de la iglesia ante tanta maldad que hay en el mundo, hermano, muestra la indiferencia de la obra de redentora de Cristo, hermanos. Porque la Biblia dice que de tal manera Él amó que dio a su Hijo. ¿Y a quién amó? Al mundo perdido.
Entonces, cuando la iglesia no ora y no proclama el evangelio a ese mundo perdido, hay una indiferencia total ante la obra redentora de Cristo, hermanos. Se nos olvida de a dónde nos sacó Él, hermanos. Se nos olvida cómo éramos nosotros antes. Borrachos, peleones, estafadores. El que nos dejaba dar papaya perdió. Blasfemos. Entonces, hermanos, la indiferencia de la iglesia ante la hermandad del mundo es triste, hermanos. Es triste, hermano, y entristece al Espíritu Santo. Esa indiferencia ante la maldad del mundo es falta de amor. Es falta de amor, hermanos. Y todos hemos fallado en eso, ¿cierto? Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso, hermanos. Y dice que él que veía, ¿por qué me haces ver iniquidad, hacer ver? Y dice, haces que vea molestia. O sea, él perdía la paz, hermanos. El profeta perdía la tranquilidad de ver tanta maldad. Él se incomodaba. ¿Y qué era lo que le molestaba? La destrucción, la violencia, los pleitos, la contienda. ¿Será que eso ya pasó hoy en día? ¿Cierto que no? Está peor. Entonces veamos la importancia de mirar a nuestro alrededor, hermanos. Y ese alrededor cercano, a esos amigos que nosotros estimamos que no conocen a Cristo, a esos familiares. Y llevemos eso a dónde, hermano, ante la presencia de Dios en oración, pero con clamor y dando voces, hermanos. Vamos a Ezequiel 3, hermanos. Vamos a leer Ezequiel 3. El versículo, perdón, Ezequiel 22, perdón. Ezequiel 22, el versículo 30. Mire lo que dice aquí el Señor. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué estaba buscando el Señor? Gente que orara por esos pecadores, que se pusiera en la brecha, como lo estaba haciendo el profeta, dice que, y no lo hallé. ¿Será que el Señor está hallando ese tipo de hombres en nosotros, hermanos? El pastor pide cada rato oración por el país. ¿Cuántos se unen a esa oración, hermano? Ahí estamos en la brecha orando por este país, por esas familias, por esos familiares que no conocen a Cristo, para llevarles el evangelio. ¿Por qué cree que Él nos hace ver la maldad, hermanos? Él decía, el profeta entendía cuando le decía, ¿por qué me haces ver? Él sabía que era para que clamara por ellos, hermanos. Mira lo que dice, devolvámonos a Ezequiel 3 ahora sí. Ezequiel 3, ahí donde estábamos. Ezequiel 3, se me perdió Ezequiel. Ezequiel 3, perdón, el versículo 17 al 21. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20: Si el justo se aparta de su justicia e hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿A qué es este llamado, hermanos? Hoy en día, a evangelizar.
porque allá hay gente que está haciendo el mal y si muere se va a separar de Dios eternamente, hermanos. Y si no predicamos, ¿sobre quién cae eso? Sobre la iglesia, hermanos. ¿Ah? ¿Qué necesita gente de allá? ¿Qué necesita el mundo de nosotros? Nuestras oraciones y nuestra predicación del evangelio, hermano. Eso era lo que hacía el profeta. Vamos con el versículo 4. Dice de Habacuc, vuelvan a Habacuc. Dice la escritura: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces aquí estamos dando algunas de las consecuencias de esa maldad del profeta. Y dice, por lo cual la ley es debilitada. O sea, todo ese caos que el profeta está viendo, toda esa corrupción, toda esa inmoralidad, tenía una causa, un problema peor. ¿Cuál era? El menosprecio por la ley de Dios, el menosprecio por la palabra de Dios. Este pueblo de Israel, este pueblo de Judá no era un barco a la deriva sin capitán, hermanos. Dios le había dado a ellos leyes para que se supieran ellos conducir moralmente, leyes para la convivencia civil y leyes para la adoración les había dado Dios a ese pueblo, hermanos. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ignorando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo viene la maldad, la corrupción y el degrado social? Cuando se ignora la verdad de Dios, hermanos. No hay otra, hermanos. Y dice que está debilitada. No quiere decir que la palabra sea ineficaz. No, hermano. Sino que los que debían enseñar, vivir y aplicar la palabra y la ley de Dios no lo hacían. Tanto los sacerdotes como el rey, como los ancianos y como los jueces menospreciaban e ignoraban la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando las autoridades encargadas de hacer aplicar las leyes y la justicia no lo hacen, viene el caos, viene la degradación moral, viene el cohecho, viene el soborno, viene la trampa, viene el maltrato, viene la violencia, viene el pleito. Todo eso es falta de la palabra de Dios, hermanos. Y eso lo vemos a diario en el mundo, ¿cierto, hermanos? Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Quién tiene las verdades de Dios? ¿Quién? Diga yo, porque yo soy la iglesia. Nosotros tenemos las verdades de Dios, hermanos. Nosotros tenemos esas verdades que esta sociedad sin Dios las necesita, hermanos. Somos nosotros. Vamos a 1 Timoteo 3:15. Allá nos dice qué es lo que el Señor nos dio, hermanos. Dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente y es que columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es la que sostiene la verdad de Dios, porque una columna eso hace, sostener, y es un baluarte, un muro fortificado que defiende. O sea, la iglesia sostiene y defiende la palabra de Dios y la proclama. Eso somos nosotros, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? ¿La estamos metiendo en una caja fuerte o la estamos proclamando? ¿Ah? ¿Qué le espera a esta sociedad, hermano, si no hacemos lo que nos corresponde con la verdad? ¿Qué esperanza tiene esa sociedad si los que tenemos la verdad de Dios no la proclamamos? Viene más violencia, más contienda, más pleito, más corrupción, más inmoralidad. O sea, todo va a seguir de mal en peor. Por eso vemos leyes tremendas, hermanos, que le quitan la autoridad a los padres.
que atentan contra los niños, contra la familia, contra todo lo que Dios diseñó, hermano. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios por el estado de la sociedad, hermanos, como iglesia. Porque si no oramos ni clamamos, pues menos predicamos, ¿cierto? Entonces Dios nos está enseñando aquí, hermanos, que toda la desgracia de la sociedad es producto del pecado. Pero ¿qué nos encomendó Él? La medicina que necesita ese pecado, hermanos. La verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es una persona y se llama Jesucristo, hermanos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos. Y dice, el juicio no sale según la verdad. Es decir, no hay justicia. Vea lo que dice Proverbios 17:15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, el que justifica al impío, o sea, el que le dice usted es inocente, al bandido, al asesino, y el que condena al inocente, ambas son abominación. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermanos. ¿Cuántas noticias nos da mal genio? Lo mató por un celular, pero el juez lo soltó. ¿Se ve o no se ve eso a diario? Ahí se está justificando al impío. Y al otro por allá por defenderse le metió un golpe al ladrón y lo escalabró, allá lo tiene en el calabozo y tiene que indemnizarlo, tiene que darle, mejor dicho. ¿Sí o no? Hermano, así está nuestra sociedad. Y por eso el juicio no sale según la verdad. Se hace el juicio pero no hay justicia, porque ¿qué? Se premia al bandido. Y hoy vemos que hay leyes que favorecen más a los bandidos que al ciudadano de bien. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que hay gente que apoya eso, que respalda eso, filosofías que defienden eso. Y eso lo vemos con el presidente de El Salvador, ¿no? Cogió a todos esos bandidos, extorsionistas, asesinos y los metió a la cárcel y todo el mundo, ay, pero los derechos humanos, ay, pero eso. Pero cuando ellos estaban matando y secuestrando no decían, ay, los derechos de la gente, ay, pobrecita la gente. Eso es a diario, hermano, que estamos viendo. Y por eso el juicio no sale según la verdad, hermano. Cometen actos detestables, se fueron por vencimiento de términos. El juez no hizo lo que le tocaba hacer y por eso sale el juicio, ¿qué? Según la verdad dice, y la justicia sale torcida. Tremendo, ¿no? En esa época pasaba eso. Hoy eso es común. La justicia sale torcida, hermanos. ¿Sí? No cumple el propósito para el cual se estableció la justicia. Y nos duele ver eso. Lo cogieron y tiene 10 entradas a la cárcel y lo cogieron con el brazalete acá. ¿Sí o no? Eso sale todos los días en la noticia. Porque las leyes son débiles. Entonces, en un sistema donde la justicia sale torcida, solo el bandido se siente bien y el justo gime, hermano. Da miedo salir a la calle ya, hermanos. Usted salir a hacer una llamada le toca estar o buscar dónde meterse. Sonó el teléfono y usted. ¿Por qué? Porque la justicia sale torcida. ¿Y cómo el impío asedia al justo, hermanos? Porque el impío ve un sistema débil, ve una justicia débil, ve unos jueces corruptos. Entonces no le tiene miedo a la justicia y tiene libertad para asediar al justo. Tiene facilidades para delinquir. ¿Por qué? Porque hay una justicia débil. Hoy en día vemos que no hay respeto por las autoridades. Cualquiera le mete un puño a un policía,
¿Sí o no? Los irrespetan. ¿Por qué? Porque la justicia es débil, hermano. Y eso lo estamos viendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Orar, hermanos. Los bandidos no le tienen miedos a las cárceles, porque como dicen por ahí, eso para ellos allá son vacaciones. Allá tienen trago, tienen prostitutas, tienen droga, tienen celulares. ¿Por qué? Porque la justicia sale torcida, hermanos. Y el profeta oraba por eso. Y nosotros, por todo eso hay que orar, hermanos. Amén. ¿Y cómo hace también el impío para asediar al justo? Cuando quieren impedir que hablemos de Dios, cuando quieren impedir que proclamemos las verdades de Dios, hermanos. Usted sabe que hay una ley en el Senado que está a punto de ser aprobada, que donde usted le diga a una persona eso que usted está haciendo está mal, a esas personas de la comunidad LGTBI, va a ser interpretado como violencia de género. Si usted le predica el evangelio a alguien, dándole a entender que él está fallándole a Dios, eso va a ser interpretado como violencia de género, hermano, y va a dar cárcel. Porque la justicia sale torcida, hermano, y el impío asedia al justo. Esa gente que no le gusta a Dios, que no le gusta la palabra, nos ve a nosotros como enemigos. Nos llaman homofóbicos. Pero el verdadero amor está en que no queremos que nadie se pierda. Por eso les hablamos de eso es pecado. Eso le va a costar su eternidad. Por eso no le dé pena proclamar la verdad de Dios. Y si toca decirle a alguien, mire, eso que está haciendo usted ofende a Dios. Hay que decirlo, hermanos, porque nosotros tenemos la verdad de Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, las preguntas del profeta muestran esa confianza en Dios como la fuente de la solución al problema, pero también esa indignación ante el mal. Y él quería que la justicia de Dios llegara a ellos. Hoy queremos que la justicia de Dios llegue a ellos, pero no como un castigo, sino la justicia de Dios a través de Jesucristo, que es el evangelio. Eso es lo que queremos como iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, no dejemos de orar. No sigamos siendo indiferentes ante la maldad del mundo y ante el pecado de nuestros familiares y de nuestros amigos. Oremos por ellos como el profeta y proclamemos el evangelio, hermanos. Dígale usted, quiero hablar con usted. Usted no está bien como está. Mire lo que dice la palabra. Yo a usted lo amo y quiero que esté conmigo en el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Póngase de pie y oramos, hermanos.